Hola amigos, qué gusto saludarlos este día, qué gusto que podamos reflexionar en la palabra. Nos da gusto tenerles y al mismo tiempo queremos decirles muy bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Queremos invitarles para que pensemos en una iglesia particular, una iglesia que puede ah, ah, ser un ejemplo para muchas iglesias del día de hoy, pero que al mismo tiempo muestra un requerimiento de parte de Dios. Es importante que nosotros como hijos de Dios permanezcamos en el llamado, en la gracia, en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Y esta es la iglesia bendito sea el Señor, la iglesia que está en Sardis, una iglesia que se consideró muerta por el mismo Señor Jesucristo. Es interesante, ahorita vamos a pensar en eso, qué es lo que está pasando allí. Pero una de las cosas que pasaba, mis amigos, mis hermanos, es que uh, la fama de esta iglesia fue muy grande, fue decisiva para que se considerara como importante en el tiempo en que la revelación o el Apocalipsis fue dado a el apóstol Juan. Entonces vamos a encontrar pasajes muy interesantes, pero antes de entrar en el pasaje mismo, mire lo que la fama a veces puede mm, hacer en la vida de la gente. La palabra de Dios dice en Salmos 49, versículos 10 y luego 12 y 13, dice: los sabios finalmente tendrán que morir, al igual que los necios y los insensatos, pero su fama no durará. Morirán al igual que los animales. Ese es el destino de los necios, aunque sean recordados como si hubieran sido sabios. Amén, qué tremendo, ¿no? ¿Quién no quisiera ser considerado como un sabio, tener riquezas, tener fama? Sin embargo, aquí la palabra nos está recordando que la fama no durará. Y mire el pensamiento que está enseguida aquí. Dice: no eres dueño de tu fama, de tu riqueza, ni de tu destino, solo de tu carácter. Y ahí es donde se mide el verdadero guerrero. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces usted y yo somos escogidos por Dios y estamos invitados a ser participantes de la guerra del reino de Dios, la guerra del reino celestial, que no trae mal al hombre, antes trae luz, trae paz, trae salvación, trae vida eterna. Pero si nosotros descuidamos el llamado que tenemos, si nosotros no ponemos nuestra mirada en aquel que nos ha escogido y que nos pide que hagamos algo, bueno, nos podemos perder. Haremos una oración para principiar nuestra reflexión de hoy. Le invitamos para que lo haga con nosotros. Padre, gracias por este día, por este momento. Bendigo, Señor, a cada persona que puede ver esta transmisión y agradezco tu amor, tu misericordia. Señor, te rogamos nos bendigas en esta hora a través de esta reflexión, Señor, y bendigas a cada persona que la reciba, llevándole, Señor, a encontrarse con tu propósito, a encontrar una vida decidida para seguirte, para servirte, para encontrar tu luz, tu salvación y ser instrumento de tu luz, y ser instrumento de tu paz para que otros te conozcan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno que está con nosotros. Nos gozamos con tenerte y podernos gozar en esa gracia, en este propósito de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Así es que, pues seguimos adelante con este tema tan interesante. Y Sardis es una iglesia muy importante. Bendito sea el Señor. Y actualmente tenemos iglesias muy importantes en el mundo, tenemos mega iglesias tremendas que existen por varias razones y sobre todo para que el evangelio pues sea predicado y el propósito de Dios de alcanzar al hombre con su palabra se cumpla. Sin embargo, ojalá que siempre estén presentes en el corazón y en la mente de estas congregaciones
Y no se olviden de dónde nacieron y el propósito de su existencia. Porque si se olvidan, puede pasarle lo que le pasó a esta iglesia en Sardis. Estamos viendo fotografía de un templo, de una construcción de aquel tiempo, que por lo que vemos era grandísima y era considerada pues muy importante, ¿verdad? En aquellos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por todo lo que el Señor nos muestra y hace. Bendecimos a Dios por su propósito y su gracia. Vamos a seguir adelante. Mire, pensando en esta iglesia, Sardis fue fundada pues más de 600 años antes de que se escribiera esta carta. Sardis había sido la capital del reino de Lidia, siendo una importante ciudad. Su posición la convirtió en una activa ciudad comercial. Enormes cantidades de oro se extraían del río Pactolos, ¿verdad? Que estaba allí enseguida. Su riqueza de esta ciudad era proverbial, ¿verdad? Y se decía tan rica como Creso. Al momento de escribirse estas cartas, precisamente para Sardis, aquella gloria de la que estamos hablando, pues había pasado. Solo quedaba el recuerdo. Y entonces nosotros nos damos cuenta que había decaído esta ciudad y había venido a una situación empeorando, porque fue atacada por el Imperio Romano en el año 549, a pesar de tener una situación geográfica muy interesante, ¿verdad? Encontramos que realmente, pues ellos, en cierta manera, por esa situación estratégica y geográfica, y que les ayudaba a poder defenderse de sus enemigos, encontramos que esta ciudad, pues fue atacada, ¿verdad? Decíamos en el 549, ¿verdad? Por Ciro, el persa, ¿verdad? Y por Antíoco fue también invadida en el 218 antes de Cristo. En Sardis se daba culto a Artemisa, una diosa griega, y es la diosa de la fertilidad y de la caza. De su templo salían, bendito sea el Señor, y quedaban ruinas muy prominentes, y nos dan una idea, pues, de qué tan prominentes, de qué tan importantes eran esos edificios dentro de la ciudad. También había una importante comunidad judía que, a diferencia de Esmirna y Filadelfia, no parecían molestar a los creyentes. Bueno, entraremos en la carta y aquí encontramos el primer versículo que dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto. Wow. Aunque parezcas estar vivo. Mire, la fama de Sardis, precisamente por eso señalamos la fama, que hay que tener cuidado con la fama, pero al mismo tiempo qué buena es la fama para atraer a otros que pueden venir al conocimiento de Cristo, ¿verdad? Pero que nunca olvidemos como iglesias nuestro papel tan importante ante el mundo de ser portadores y elementos de luz, ¿verdad? Faros de luz en medio de nuestras sociedades que viven en la oscuridad. Pero veamos y pensemos, ¿verdad? En este saludo y al mismo tiempo en esta introducción de la carta. Dice aquí: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Como adelante veremos, el Señor le dice a la iglesia de Sardis que está muerta, ¿verdad? Y bueno, seguramente por esto el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios, es decir, aquel que está viendo todas las cosas, conoce todas las cosas, sabe cómo está la iglesia y sabe cómo ayudar y llevar a buen propósito
las iglesias. Entonces, encontramos pues esta situación. No podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos, basándonos en nuestra estructura organizacional, basándonos en nuestras finanzas, basándonos en nuestra reputación. No, 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 hermanos, hay que tener mucho cuidado porque Dios nos ofrece a nosotros lo más importante, que es la vida espiritual, la vida que trasciende, la vida eterna. Realmente en esta declaración, el que tiene los 7 espíritus de Dios, también hay la implicación de que Dios tiene recursos espirituales infinitos, grandes, poderosos para su pueblo, para su iglesia, y que estos elementos eran precisamente los que la iglesia necesitaba para poder de nuevo volver a la vida. No podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos, necesitamos el poder del Señor Jesucristo por su Espíritu Santo. Amén. Que nunca olvidemos eso. Ahora, fíjense, se señalan a las 7 estrellas, ¿verdad? Que tiene los 7 espíritus de Dios, dice la Escritura, y las 7 estrellas. Pues recordemos que las estrellas hablan de los mensajeros que estaban destinados a esas iglesias, sean ángeles o sean los mismos pastores o líderes de esas congregaciones. Entonces, encontramos ahí un propósito de Dios. En todo lo que Dios dice hay un propósito. Nunca se nos olvida, mis hermanos. Entonces aquí vemos a Dios moviéndose, hablando, señalando que Él tiene propósito, tiene mensajeros que les van a ayudar, que los van a guiar, que los van a mostrar el camino. Y mientras les muestra el camino, el Señor Jesucristo habla un mensaje fuerte para esta iglesia, ¿verdad? Y Cristo reprende a su iglesia y le dice, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Entonces, mire, nuevamente se nos recuerda que no hay nada que pueda permanecer oculto a los ojos de Cristo, bendito sea el Señor. Además, como veremos a continuación, Él no se fija en lo exterior de las personas, sino que ve sus corazones. En cuanto a esta iglesia, es de notar que a diferencia de otras, aquí el Señor no comienza diciendo nada bueno de ella. De hecho, pasa directamente a hacer la condenación más severa que escuchamos en estas cartas. Porque mire lo que dice enseguida, tienes nombre de que vives. Es decir, ¿verdad? La fama la había hecho una iglesia, pensar que era una iglesia viva, fuerte, poderosa. Sin embargo, ¿verdad? Que podía hacer la obra del Señor. Sin embargo, Dios conoce todas las situaciones y le dice, tienes nombre de que vives. Entonces, mire, a esta iglesia de Sardis le ocurrió lo mismo que a su ciudad. Se confiaron, ¿verdad?, en su fortaleza, en su capacidad estratégica y geográfica, pero fueron atacados y eso llevó a la decadencia de la ciudad. Lo mismo, pues, vemos en la iglesia también de Sardis. Quizá era una iglesia que gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad. Por eso el Señor, ¿verdad? Eso al Señor realmente no le importaba. O sea, pudieran tener buena reputación, pudieran verlo los demás con buenos ojos. Sin embargo, al Señor le importa algo mejor. Mire, hermano, la iglesia no existe para agradar a los hombres. La iglesia existe para agradar a Dios, hacer lo que Dios quiere y llevar a la gente a la luz de su propósito. Bendito sea el nombre del Señor. No se duda que tenía unos buenos cultos, que tenía buena asistencia, buena música, por decirlo, ¿verdad? Buen ambiente, como los que creamos ahora los pastores en nuestras congregaciones. Y qué bueno. Pero eso no es todo. Mire, hermano, esto no sirve de nada si falta lo más importante, es la vida del Espíritu. Al final, lo único que realmente tenían esta congregación era el nombre de Iglesia del Señor.
En realidad esto es triste. Pero ¿por qué se dijeron estas palabras? De tal manera que llega el punto de decirles el Señor, estás muerta, estás muerto, bendito sea el Señor. Qué terrible posibilidad, hermanos, tener fama de estar vivo, que el Señor diga, estás muerto. La iglesia en Sardis era lo que conocemos en nuestros días, ¿verdad? Como cristianos nominales, o sea, el puro nombre. Y es triste decirlo, pero cada vez más es más fácil encontrarse en las iglesias con evangélicos nominales. En muchos casos, la asistencia a los servicios se reduce a cuestiones sociales, bautismos, bodas, entierros, fiestas locales, etcétera. Por eso se escucha de muchos decir, yo soy religioso, pero no practicante. Estas religiones y cualquier religión, pues Dios puede respetarlas. Sin embargo, el Señor advirtió y nosotros tenemos que cuidarnos de no ser religiosos, sino ser hijos de Dios y vivir en comunión con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. Entonces, el Señor dijo, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Quizá por esta razón, la iglesia en Sardis, a diferencia de otras iglesias de la zona, no habían sufrido persecuciones como las de Esmirna o Pérgamo. Ellos eran un perfecto ejemplo de un cristianismo inofensivo. Se habían acomodado al mundo y no tenían que pagar ningún precio por su fe en Jesucristo. Mire qué tremendo, hermanos. Estamos viendo y acabo de subir en mi Face, hermanos, un reportaje que los medios no le ponen atención, hermano, cómo los cristianos en Nigeria y en otras partes de África están pagando un precio tremendo por su fe. Están pagando un precio, hermanos, de llegar hasta la muerte, hermanos, y están pasando situaciones tan difíciles. ¿Qué tan importante es que tengamos ese tipo de gente en nuestras iglesias, ese tipo de gente que ame al Señor y se dé por servir al Señor? Acabo de ver también un testimonio de un joven conocido aquí en el noroeste de México, ¿verdad? Y este joven pertenece a Juventud con una Misión, pero no solamente hermanos de nombre. Este joven tomó una decisión, él está casado, pero él tomó la decisión, yo creo que con su esposa, están juntos en esto y decidieron ir a Ucrania, no a conocer Ucrania, no a disfrutar de su belleza, que actualmente es muy poca, debido a la guerra que existe, hermanos, con Rusia y cómo Rusia ha destruido mucho de la belleza de este país. Ucrania es un país que está sufriendo grandemente, hermanos, y que tiene unas situaciones tan difíciles que confrontar. La gente ha perdido casas, ha perdido familiares, ha perdido trabajos, ha perdido oportunidades, ha perdido sus posesiones, etcétera. Pero hay hombres y mujeres cristianos, hijos de Dios, que están yendo a ese país para servir, para bendecir, para ayudar a la gente que está pasando por estas situaciones. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que tengamos gente que se arroje obedeciendo al Señor con una misión, con una visión de servir, de ser instrumentos, de ser las manos del Señor, sanando esas mentes, esos corazones, esos cuerpos, que son las manos del Señor, llevando alimento, que son la voz del Señor para consolar y para mostrar el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, pero volvamos al punto, ¿verdad? Fue llamada esta iglesia una iglesia muerta. ¿Cuáles son los síntomas de una iglesia o un creyente moribundo? Mire, es estar satisfechos y descansar en los logros del pasado. Estar más preocupado en las formas que la realidad espiritual. Wow, cuidado. Están más ocupados en problemas sociales que los espirituales. Es decir, es bueno atender problemas sociales, es bueno, es justo,
¿verdad? Pero, hermanos, no descuidemos la vida espiritual, de donde nace precisamente nuestra acción social. No podemos dar al mundo nada mejor que la luz de Jesús que vive en nuestro corazón, que está presente en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras decisiones. Entonces, es importante la vida espiritual que nos lleve a la cuestión social, pero que la cuestión social no sea más importante que nuestra relación con Dios. Como es un creyente moribundo o una iglesia moribunda, pues tiene más interés en las cuestiones materiales que en las espirituales. Están más atentos a lo que los hombres piensan de nosotros que a lo que Dios dice. Y hacen más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. Para nosotros, como hijos de Dios, debemos tener en primer lugar a Dios, su amor, su propósito, su palabra, su revelación, y que nosotros podamos estar bien conectados con esto y seguir adelante sirviendo al Señor como Él lo desea. El ser parte de una congregación es un privilegio y podemos servir inclusive a través de la denominación, pero no es lo primero, no es lo que nos ha salvado, es un medio humano que gracias a Dios tenemos y podemos usar para la gloria de su nombre. Entonces, mis hermanos, mis amigos, encontramos en esto algo tremendo, ¿verdad? Y es importante que cada persona se vea dónde está, ¿verdad? Y tome convicción en lo que dice la palabra de Dios. Que no seamos como esta iglesia en Sardis, que eran como sepulcros blanqueados, como lo dijo el Señor, ¿verdad? Eran como flores artificiales, que son muy bellas, algunas flores artificiales, pero no tenían olor ni esencia. Entonces, hermano, hay un llamamiento al arrepentimiento. Encontramos pues que aquí en estas palabras, después de que el Señor le dice, estás muerto y pareces estar vivo. Pero encontremos lo que dice enseguida la palabra, bendito sea el Señor. Encontramos que la palabra añade, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás, perdón, a qué hora vendré sobre ti. Vea qué tremendo las palabras que el Señor les está dando en este momento. En primer lugar, encontramos varios verbos, ¿verdad? Que están en rojo. Y lo primero que el Señor les dice, sé vigilante. 2 veces había sido captada esta iglesia por falta de vigilancia. Quizá la iglesia pues se estaba asemejando a esa ciudad de Sardis que estaba muy confiada, pero al final fueron atacados. Hay que estar prevenidos, mis hermanos, mis amigos, porque la tentación aparece en cualquier momento y donde menos la esperamos. Tengamos cuidado, porque Dios nos ha escogido para ser sus hijos y la tentación nos distrae, nos lleva a un despropósito, nos saca del propósito de Dios. Entonces hay que estar alertas espiritualmente, mis hermanos. Esta iglesia tenía que despertar. Estamos en un tiempo en el que hay que despertar, mis hermanos, para unirnos, sincronizarnos, sintonizarnos a lo que Dios nos está mostrando para que vivamos en su gracia y en su propósito. Entonces, la falta de alerta espiritual, hermanos, puede resultar muy costosa. El apóstol Pedro exhortaba en este sentido a los creyentes, les decía, 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tremendo, ¿no? Cuidémonos, hermanos, y que hagamos esa palabra para nosotros. Sé vigilante. Estamos viviendo tiempos en los que necesitamos ser vigilantes con nuestra vida, guardarla en la gracia y en el amor de Dios. Pero luego le dice, afirma las otras cosas que están por morir. Mire qué interesante declaración. Parece que no todo
estaba completamente perdido. Aún había cosas que estaban por morir, pero si las ascuas no eran pronto avivadas para que surgiera nuevamente la llama, mis hermanos, entonces ellos terminarían por apagarse. En aquella iglesia había algunos auténticos creyentes, pero aún estos corrían el peligro de languidecer por completo en medio de ese ambiente tan asfixiante. No podían ser indiferentes o dejarse llevar por la corriente. Debían evaluar correctamente la situación en la que estaban desde la perspectiva del Señor, no la perspectiva personal. Entonces habría que tener cuidado, confrontar el pecado y el error e influir con su ejemplo y palabra en la comunidad. Es interesante notar que el Señor no manda a esos cristianos fieles que se vayan de la iglesia. Interesante, ¿no? Amén, porque algunos ya nomás les dan un pellizquito o etcétera, no los saludan y le dicen adiós, iglesia, ¿verdad? Se van a buscar donde los traten como niños chiqueados o como niños que quieren hacer pues, lo que quieren. Que Dios nos ayude y ayude a cada uno de aquellos que toman decisiones respecto a su comunión con la iglesia. Entonces, mire, Dios los dejó allí, hermanos, para llamar al resto, es decir, a ese remanente fiel, Dios los dejó ahí para que llamaran al resto a ser fieles al Señor. No obstante, si una iglesia deja de ser fiel al Señor, o sea, ya totalmente como iglesia, pues la separación es indicada inclusive por el Señor mismo, y esto lo puede encontrar usted en Apocalipsis 18:4. Cheque esa palabra, donde Dios dice, salgan de allí. Ahora, fíjese bien la siguiente declaración, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La explicación del Señor Jesucristo a su iglesia fue que sus obras no se conformaban con con el criterio de Dios. ¿Cuánto tenemos que cuidar, hermano? Que lo que hacemos lo hacemos como Dios quiere. Que Dios nos ayude, porque a veces sí nos queremos volver muy activos, pero que partamos, hermano, de esa mirada, de esa visión, de ese amor, de esa gracia de Dios y la tomemos en nuestra vida y la hagamos realidad en nuestra acción diaria. Lo que en verdad hermanos, es importante, hermano, no es que nuestros cultos se llenen, no es que tengamos un culto muy hermoso, pero que estemos avanzando, mis hermanos, hacia el propósito de Dios, hacia la madurez de Dios, que estemos avanzando pareciéndonos cada vez más al modelo que tenemos en Cristo y que sirvamos con alegría. Bendito sea el Señor. Mire, esa palabra, pues, Dios les dijo, no he hallado tus obras perfectas. ¿Cómo están nuestras obras, hermanos? Tenemos que vernos y tenemos que arreglar aquello que es necesario. Pero también dice aquí la palabra, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Mire, esto, hermanos, es tan importante, lo hemos señalado anteriormente, la acción de recordar. Dios quiere que recordemos el momento en que lo conocimos, que recordemos el primer amor, que volvamos al primer amor, que actuemos de acuerdo a ese primer amor, que estemos nosotros bien apercibidos de lo que hemos recibido, qué es lo que Dios nos ha mostrado, qué es lo que Dios nos ha dado, qué es lo que Dios nos muestra y qué es lo que nosotros podemos compartir con el mundo en base a la gracia de Dios. Entonces, acuérdate, es tan importante. Ese resto fiel en Sardis, hermanos, debería recordar, tener en cuenta, hermanos, lo que había recibido. Necesitaban volver a las verdades de la palabra de Dios que habían escuchado y les habían llevado a su conversión. Era imprescindible que guardaran esas palabras en sus corazones y lo practicaran en sus vidas. Hoy más que nunca necesitamos cristianos que hayan nacido de nuevo, no solamente que hayan creído, que hayan aceptado con su mente, pero que hayan creído a la palabra y puedan vivir esa palabra en plenitud. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Qué habían dejado de hacer estos hermanos en Sardis? Bueno, nosotros también tenemos que preguntarnos qué hemos dejado de hacer. Era necesario que comenzaran a escuchar estas palabras, ¿verdad? Era necesario que pensaran de nuevo en buscar al Señor y tener esa comunión que les ayudara a sincronizarse, sintonizarse con el propósito de Dios para sus vidas. Sin duda, había que hacer lo que los judíos dicen, había que hacer teshuvah, ¿verdad? Es una palabra que ellos tienen para indicar que el que tiene temor de Dios debe detenerse en su vida, en su momento, y debe de considerar la palabra en reflexión a su vida, en la aplicación a su vida, darse cuenta dónde está, darse cuenta qué ajustes tiene que hacer y rendirse ante el Señor. Esto es hacer techubá. Así es que hagamos techubá, hermanos, buscando en la palabra, buscando en la gracia y el propósito de Dios. Reflexionemos y hay que arrepentirnos de aquello que no nos sirve, de aquello que, hermanos, nos aleja del plan y del propósito de Dios. Bendito sea el Señor. Mire la palabra que dice enseguida, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una vez más tenemos una llamada del Señor a velar, recordándoles cuando sus enemigos habían venido como ladrones en la noche y les habían sorprendido. También encontramos una advertencia acerca de la venida del Señor, pues vendré sobre ti. Como una venida anticipada precisamente para esa iglesia, venía Jesús y mostrándoles algo que tenía que ponerse orden. Vino a traer un juicio a la iglesia y les estaba llamando la atención. Otra de las grandes faltas entonces de esta iglesia es que no estaban esperando la segunda venida de Cristo. Indudablemente, hermanos, que habían descuidado su vida y no estaban mirando hacia el futuro glorioso con Cristo. Es peligroso esto, hermanos, y más en los tiempos que vivimos, si descuidamos nuestra vida, nuestra comunión, nuestra esperanza, hermanos, de irnos con el Señor, que permanezca activa, hermanos, para estar listos para cuando suene la trompeta. Entonces encontramos qué tremendo mensaje, ¿verdad? Estamos recibiendo, bendito sea el Señor. Entonces, mire, aquí la palabra nos invita a algo muy, muy lindo. Dice actitudes prudentes. ¿Qué debemos de hacer? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Apocalipsis 18, que también lo señalábamos, y oí entonces otra voz del cielo que decía, ustedes, los de mi pueblo, salgan de esa ciudad para que no participen de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas, pues son tantos sus pecados que llegan hasta el cielo. Y Dios ha tomado en cuenta sus injusticias, de manera, hermano, que sí ha llamado de Dios para cuando nosotros encontramos pecados y un deseo de no arrepentirse, de no humillarse, cuando no encontramos, hermano, ese deseo de buscar el reino de Dios y hacer lo que Dios quiere. Entonces, vea que tenemos que buscar esto. Pero enseguida leemos, hermano, en los versículos siguientes, una promesa para los vencedores. Dios está hablando fuertemente, perdón, y le dice aquí en estas palabras tan tremendas, pero tienes unas pocas personas en Sardis que, mire, yo aquí señalé, ¿verdad? Algunas de esas cosas, las separé como para que las veamos más claras, mis hermanos. Aquellos que no han manchado sus vestiduras, esa es la primera. Hermano, aunque la iglesia tenía una reputación de estar viva, en realidad solo un pequeño número de ellos lo estaban. Ellos formaban ese remanente fiel, solo encontramos un grupo pequeño que era fiel, pero Dios le está diciendo, yo te felicito porque hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Hermanos, tenemos que permanecer firmes al Señor, que nuestras vestiduras que ya han sido dadas,
por Dios a nuestras vidas, por la sangre del Cordero de Dios, por esa salvación que hemos recibido, por ese nuevo nacimiento que hemos experimentado. Ahora somos llamados hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios, mis hermanos, por la obra de Cristo en el Calvario y porque tu fe se encontró con esa realidad, hermano, y tú aceptaste a Cristo, naciste de nuevo, eres un hijo de Dios. Bueno, hermano, estás vestido ahora ante Dios de vestiduras hermosas. No dejes que el enemigo venga y quiera manchar tus vestiduras, quiera cambiar tus vestiduras, inclusive permanece fiel al Señor y búscale con alegría. Pero también encontramos, hermanos, que dice, andarán conmigo, o sea, estas personas que son fieles, en vestiduras blancas porque son dignas. Este remanente fiel, hermano, andará con el Señor, lo que sugiere una comunión íntima, muy linda, gloria a Dios, una comunión personal con Él. Y esto era importante, hermanos, para recordar a esta iglesia que se había olvidado de tener comunión con Dios. Hermano, no nos olvidemos de buscar a Dios, de tener comunión en nuestra casa, al dormirnos, al levantarnos, al ir a nuestro trabajo, durante el día, que tengamos comunión con Dios, hermano, es tan importante. Caminemos con el Señor diariamente y vamos a ver la mano del Señor en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Hermanos, en lo que hagamos vamos a ver la prosperidad de Dios porque Dios es fiel a su palabra. Tendrán vestiduras blancas, dice, porque son dignos. Hermano, esto sugiere la pureza y la santidad que nos ha dado esa justificación en Cristo. Cuando hemos venido al Señor, hemos creído en Él, ahora somos justificados y somos, hermano, hechos santos delante de Dios. Estas personas son aquellas a quienes el Cordero lavó de sus pecados con su sangre, y chequémoslo también en Apocalipsis 1:5 y Apocalipsis 7:14. Recordemos las grandes palabras de Isaías que decía, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Mire, aquí está la palabra, llevándonos en ese propósito y en esa gracia. Si fueren rojos como el carmesí, dice el profeta, vendrán a ser como blanca lana. Gloria al Señor. Estas vestiduras las necesitamos para entrar al cielo, mis hermanos, porque los invitados a las bodas del Cordero van vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Son las vestiduras obligadas para entrar a la fiesta de bodas del Hijo del Rey que nos narró nuestro Señor Jesucristo en Mateo 22, 1 al 14. Mire, hermano, a fin de estar bien preparados para ese momento, debemos empezar ya ahora a vestirnos diariamente de Cristo, como nos exhorta el apóstol Pablo. Y Pablo dice en Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gloria a Dios, qué lindo. Hermanos, mire, aquí la palabra nos invita para seguir adelante, hermanos, y olvidarnos de ese hombre viejo que vivía con deseos engañosos y nos vistamos de justicia y santidad que Dios nos da, hermanos, porque desde ahora somos llamados santos. Bendito sea el Señor. Pero mire enseguida lo que dice aquí: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. A los vencedores, hermano, los vestiría con vestiduras blancas. Gloria a Dios. Estas vestiduras son dadas por el Señor. Nosotros no nos las ganamos por portarnos bien, no nos las ganamos, hermano, por nuestros propios méritos. Dios nos da esas vestiduras, por lo cual debemos de gozarnos, alabarle, bendecirle y glorificar al Señor. Las vestiduras blancas representan la victoria del Señor que da a los creyentes, pues el Señor se presentará, hermano, rodeado de ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, para disfrutar juntamente con él de su victoria.
Y luego dice aquí enseguida, y no borraré su nombre del libro de la vida. El nombre de los verdaderos creyentes está registrado en el libro de la vida. Hermanos, esos verdaderos creyentes tienen su nombre allí y ese nombre no será borrado. Bendito sea el Señor lo ha dicho. Algunos dicen, entonces quiere decir que el Señor puede borrar los nombres. Bueno, pero aquí lo que está diciendo es que el Señor, a los que permanecen sirviéndole, amándole y venciendo este mundo, hermanos, pues ahí está su nombre seguro en el libro de la vida. Bendito sea el Señor. Ninguno de nosotros iremos a condenación porque ya Cristo ha pagado por nuestros pecados. No tenemos por qué preocuparnos. Vivamos confiando en Dios. Hermano, y si usted en alguna forma comete un pecado, hermano, vuelva al Señor en arrepentimiento, confiese su pecado, porque la Biblia nos dice que todo aquel que confiesa será perdonado, será liberado y tendrá paz y de nuevo comunión con Dios. Lo malo es que no confesemos nuestro pecado. Pero a propósito de confesar, fíjese bien lo que dice enseguida. Si nosotros estamos en esa comunión con Dios, dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué importante, hermanos, que nosotros vivamos en esa fe. Recuerde, Cristo se presenta aquí como un abogado que intercede por nosotros los creyentes, y si hemos pecado, por eso le digo, volvamos al Señor, arrepiéntase, comprenda que ha cometido un error y reciba de nuevo ese perdón de Dios. El versículo que acabamos de mencionar, hermanos, nos recuerdan las palabras que Cristo dijo, ¿verdad? A los que le confiesan en este mundo sin avergonzarse. Encontramos en Mateo, no sé si lo tengo enseguida, vamos a ver si lo tenemos. Correcto, estos ya los leímos. Gloria a Dios. Parece que no lo tenemos esas palabras, pero permítanme leérselos, hermanos. Encontramos en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Así es que confesemos a Cristo, hermanos, para que un día nosotros seamos confesados y el día de hoy también Jesús hable con el Padre y le diga, este es tu Hijo. Él fue lavado por la sangre del Cordero de Dios. Amén. Y luego dice el Señor en Mateo 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en su gloria, en la gloria de su Padre, con los santos ángeles. ¡Wow! Cuidado, mis hermanos. Gocémonos compartiendo a Cristo, compartiendo su amor, viviendo en esa comunión con Él, declarándole al mundo cuánto Dios les ama, hermanos, porque realmente Dios espera bendecirnos, seremos vencedores y seremos confesados delante del Padre. Bendito sea el Señor. Entonces encontramos aquí, hermanos, un llamamiento de Dios, ¿verdad? Encontramos ya esa palabra que hemos leído. Déjeme decirle, hermanos, aquí se menciona, anteriormente mencionamos, de que estarían escritos los nombres nuestros en el libro de la vida. Y mire, esto da testimonio en las escrituras, algunas se podrían añadir, pero mire, Filipenses 4:3, Pablo dice, también a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estos o estas que lucharon conmigo en el evangelio y cuyos nombres están en el libro de la vida. Vea qué importante saber esto. Apocalipsis 13:8 dice, y adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra, todos los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Miren, hermanos, Dios nos ve, y si su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, usted será guardado cuando vengan esos momentos difíciles. Y Apocalipsis 21:27 dice, y no entrará en ella nada que sea impuro o detestable o falso, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bendito sea el nombre
del Señor. Y mire lo que el Señor dice. Pues era lo que estábamos leyendo hace un momento. Así es que Dios nos confesará delante del Padre y delante de sus ángeles. ¿Quiere usted, hermano, ser recibido en gloria y ser considerado por Dios, por Cristo en su plan, en su amor, en su misericordia? Bueno, es tiempo de despertar. Y si por alguna razón usted se ha descuidado su vida espiritual, si usted inclusive está muerto espiritualmente, venga al Señor, reciba esa obra de Dios en su vida y de nuevo sea un hijo de Dios. De hoy en adelante, viva en santidad y confiese a Cristo en donde quiera que usted esté y viva esperando ese momento glorioso en que seremos llamados a la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, mis hermanos, gloria al Señor. Aquí tenemos como fondo la vista actual de la isla de Patmos, donde Juan recibió esta revelación que estamos estudiando, esta revelación que estamos considerando y reflexionando. Amén. Así es que vamos a orar y pidámosle al Señor que nos ayude para mantener nuestra espiritualidad, mantener nuestra vida en sus manos y podernos gozar sabiendo que Dios es fiel y está con nosotros. Padre, gracias por esta reflexión, gracias por esta palabra. Señor, gracias porque estás con nosotros. Bendecimos cada persona y te rogamos que los ayudes, Señor, a permanecer fieles a ti. Señor, que podamos vivir esa vida que nos das en Cristo y podamos, Señor, experimentar tu comunión cada día, que nosotros seamos libres para confesar tu amor al mundo y para llevarte ante aquellos que te necesitan. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos porque sabemos que tú nos vas a ayudar. Padre, yo bendigo cada familia y cada persona que ve esta transmisión. Te ruego que tomes en tus manos, Señor, sus vidas, sus necesidades y glorifiques tu nombre, Señor, en sus corazones. Que la paz tuya reine en sus hogares y tu nombre sea glorificado en nuestro corazón, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga mucho, mis hermanos. Gracias por acompañarnos y nos vemos próximamente. Que tenga un lindo día. Bendiciones.